el 5 de julio también, el aniversario de los Surrounds, el 12 de julio, ahí de la Racachaca, por ahí abajo, en una casa particular anaranjada, un party ahí para los amigos y todo ahí, sobre con unos brothers. Ahí también le mando saludos a Chico Feeling, For Element, a mi Jaña, a Celia, a mi hijo, a mis brothers, Baskin, El Flaco, Crazy Face, Pepe, todos ahí en particular, todos los que ya me conozcan, sobre ahí. ¿Bueno bailar Glosting con el Chico Feeling? No, solo lo conozco, soy compañero de ellos. Ah, ok. Sí. ¿Y todos estos bacanales, de dónde son? Me Bueno, dijiste varias pues, fechas, pero no nos sí, dijiste el lugar. por lo menos el 5 va a ser en Ciprés, que queda en Metrocentro, 200 metros abajo. Bueno, ya todo el que le gusta la música electrónica sabe que es el Ciprés. ¿Dónde es el Ciprés, verdad? Simón, Sí. el 5 y el 26 de julio, ahí voy a estar tocando sobre. Y el 12 va a ser ahí por la Racachaca, puedo irme ahí abajo, en una casa particular anaranjada. Y los viernes vamos a estar tocando en Ibiza Club, ahí vamos a estar de ahí residente todos los viernes con Baskin, ahí sobre la jugada también. Qué bueno, que fiera, pues. Entonces, ¿y hoy qué nos vas a compartir? Bueno, hoy lo voy a tocar un poco, la vez pasada vine, toque de Dodge House, hoy voy a tocar un toque de trap y un poco de dubstep también. Ok, felicidades pues, gracias por compartir su talento. Gracias a vos, pues. Chicos, ya saben que el Ciprés se está poniendo bueno, pues ahí es donde están haciendo los bacanales de este estilo de música y todos los DJs que vienen aquí a Cyberspace, ahí están tocando también todos los sábados, viernes y sábado están haciendo. Sí, viernes y sábado, no todos los sábados, sino que en Facebook se publican las fechas de los eventos. Bueno, no han parado ahorita. Sí, ahorita lo están haciendo casi todos los sábados. Todos los sábados, o sea que dele, pues vámonos entonces con algo de música en vivo aquí apoyando a estos chavalos que les gusta la música electro. Continuamos.